somos dependientes de los otros componentes que hemos incorporado. Entonces les hablaba de las etapas en las cuales el ser humano, fíjense como paréntesis, la influencia del evolucionismo de Charles Darwin. Cada ser humano tiene su propia evolución. Así como evolucionan las especies, evoluciona el ser humano. Somos muy simples desde nuestra concepción y vamos entonces evolucionando, nos vamos desarrollando. Una vez que llegamos al mundo y entramos entonces en contacto con otros seres humanos, la sociedad, es decir, esos seres humanos que estaban previos a nosotros, nos construyen como seres humanos. Es decir, el organismo que llega es un organismo de la misma especie, pero no es humano propiamente tal hasta tanto no es construido como tal. Dirían algunos, se construye políticamente como republicano, como ciudadano, pero filosóficamente hablando, se constituye como ser humano. Y esa constitución como ser humano, esa construcción, hago énfasis en esto porque hay otras concepciones por allí del aprendizaje que está relacionado con esto, que es el llamado constructivismo. La realidad se construye socialmente. En la relación entre los seres humanos que se construye la realidad. Y al ser humano mismo se le construye en su relación con los otros seres humanos. Decimos entonces que la adquisición o desarrollo de la condición de persona humana se da en la relación con los otros seres humanos como construcción del ser, de la conciencia de sí mismo. Y esa conciencia de sí mismo tiene dos etapas. Una primera etapa que vamos a llamar el juego y una segunda etapa que vamos a llamar el deporte. Y estábamos justamente explicando el deporte y decíamos que en el campo de juego, estas personas que están allí interactuando tienen papeles. El arquero, los defensas, los mediocampistas, los delanteros, de cada uno de los equipos. Y adicionalmente tendríamos que pensar en los linieros, las personas que siempre corren por los lados, que son jueces, y un juez principal que va siguiendo a la pelota. Cada uno de ellos tiene su propio papel en esa actividad social de interacción entre muchos organismos sociales que están interactuando y que para poder ejercer cada uno de los papeles requiere un entrenamiento. Entonces, el deporte justamente constituye el ámbito del entrenamiento del ser humano en el desarrollo de los múltiples otros yo. De manera tal que nuestro ser está plenamente desarrollado cuando tenemos la capacidad de tener en nuestra mente, en nuestra conciencia, la cancha en su totalidad. O sea, cada uno de los jugadores no juega solo por sí mismo, sino que juega teniendo en cuenta los múltiples otros jugadores que están en el terreno, bien sea los jugadores de su propio equipo, bien sea los jugadores del equipo contrario, e incluso los jueces o árbitros, pero incluso podemos agregar el público. El público también juega un papel, sus gritos, sus vitoreos, animan o desaniman a los jugadores. De tal manera que lo que ocurre ahí en la realidad es la complejidad justamente de múltiples expresiones humanas relacionándose unas con otras. Y entonces allí ese ser humano ya no adolescente, sino joven adulto, se puede decir que ha desarrollado sus capacidades. Y ya es un ser humano responsable de sí mismo y con la capacidad de diferenciar en su comportamiento cotidiano los múltiples otros yo en su relación con otros seres humanos sin confundirse. O sea, no vas a tratar
a tu hijo como si fuera tu mamá. No vas a tratar a tu hermano como si fuera un extraño, como si fuera el vecino. No vas a tratar al vecino como si fuera tu novia o tu novio, sino que vas a tener la capacidad de relacionarte con cada uno de ellos, reconociendo en el otro el papel que le corresponde. Esa es la maduración ya del ser, de la persona humana propiamente. Con esto entonces, fíjense, hemos desarrollado la teoría del señor George Herbert Mead, quien con este cuerpo conceptual entonces nos explica lo que es denominado el conductismo social. Esa importancia que este señor le otorga a la sociedad, la preeminencia de la sociedad en la construcción de la persona humana. Y ya estamos viendo entonces que no todo organismo humano que nace de la especie humana es en sí misma una persona humana, sino que la persona humana es una construcción social. Y con esto estamos reconociendo el papel del lenguaje, el lenguaje como un elemento central en la construcción de la persona humana. Y estamos hablando del lenguaje hablado, pero estamos hablando también del gesto. El gesto como parte importante del lenguaje que justamente juega la función de la mutua adaptación entre unos organismos respecto a otros. Aquí no estoy hablando solamente de ser humano, porque usted con respecto a su mascota, usted con respecto al insecto, usted se adecua, usted reacciona ante la presencia de ese otro organismo de acuerdo a cómo haya aprendido socialmente a reaccionar ante ellos. Y eso le explica cosas como el hecho de que, pongamos, esas cosas extremas. En Vietnam, los ratones y las ratas son animales comestibles. Platos preparados con ratones y ratas. Hay comunidades indígenas que comen insectos. Es decir, la relación de este ser, de este organismo con ese otro organismo que es el insecto, con ese otro organismo que es el ratón, la rata, la culebra, la aprendemos socialmente. Nuestra relación la aprendemos socialmente. De tal manera que ante la presencia de la culebra, yo me asusto. Ante la presencia del ratón, me asusto o me da asco. Son reacciones aprendidas a través de la sociedad. Es la sociedad la que construye entonces en nosotros el asco, el miedo e incluso el modo como vamos a manifestar el miedo, el asco. Siempre me llama mucho la atención la industria cultural norteamericana que ellos muestran que para ellos el temor y el miedo va a tener como reacción natural el vómito. Uno ve una película norteamericana sin que haya el vómito, pero el vómito se presenta como una reacción de los organismos, de los seres humanos, de los más adultos, ante una situación extrema de miedo, entonces devuelven, regurgitan la no necesariamente nos pasa aquí en la cultura latinoamericana o europea, pero ellos muestran que esa es lo que ellos aprenden socialmente como expresión de reacción de su organismo conductual respecto a una situación. Bueno, con esto tenemos presente, queda Carla y Madeleine. Lamentablemente los otros compañeros no se han incorporado, pero necesariamente tenemos que, antes de cerrar,
darle la oportunidad, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta acerca de lo que hemos tratado. Recuerden ustedes que hemos desarrollado la teoría del acto social dentro del ámbito de la teoría del conductismo social de George Herbert Mead. Para ello vimos su microbiografía, vimos lo que influyó en su pensamiento para luego desarrollar su teoría desde las premisas y los elementos conceptuales básicos para entender básicamente cómo ve esta teoría este hecho básico de cuando un ser humano entra en contacto recíproco con otro ser humano. Carla, Madeleine, que son las que están presentes, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bien, nos dice Madeleine que entendió todo de manera clara. Gracias, Madeleine. Carla tampoco tiene ninguna duda. Bueno, de cualquier manera, recuerden que tenemos los otros espacios de interacción. Estos videos los vamos a colgar en el Facebook. Pues vamos a poner los enlaces en el aula virtual y vamos a generar los espacios de discusión para que ustedes vayan interactuando con las cosas que vayan seguramente viendo otros videos, leyendo, enriqueciendo entonces su mirada sobre la microsociología y su mirada sobre la realidad a nivel microsocial en la interacción cotidiana de los seres humanos. Muchísimas gracias por su presencia. Esto va a estar en disposición y posteriormente colocaremos entonces actividades y tareas que vayan a ser evaluadas con respecto a estos tres autores. Para la próxima semana deben ustedes revisar previamente a este autor llamado George Simmel, de la misma manera como lo estamos haciendo acá. Primero su microbiografía, cuáles son sus influencias, qué leyó, qué estudió, cómo se explica que él pensara como él piensa, sus premisas y luego su teoría con los conceptos de la interacción. Con esto entonces nos despedimos por el día de hoy. Muchísimas gracias por su presencia.